Verónica, una chava llena de vida, nunca se imaginó que la curiosidad la llevaría al borde del precipicio. Siempre había sido una persona alegre, rodeada de amigos y disfrutando de cada momento. Sus días estaban llenos de risas y aventuras, y las noches eran para soñar con un futuro brillante. Una noche, le llegó la invitación. Una sesión de Ouija, un juego de niños para algunos, una puerta a lo desconocido para otros. La invitación vino de un amigo cercano, alguien en quien confiaba. La idea de comunicarse con el más allá le parecía emocionante, una aventura más para agregar a su lista. Haciendo oídos sordos a las advertencias, Verónica se metió en un mundo donde los espíritus se pasean entre nosotros, invisibles pero bien presentes. Sus amigos le habían contado historias, pero ella no les prestó atención. Pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños. Lo que empezó como un juego se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Las noches se volvieron interminables, llenas de susurros y sombras que se movían en la oscuridad. Verónica comenzó a sentir una presencia constante, algo que la observaba desde las sombras. La sombra del más allá la acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Cada rincón de su casa se convirtió en un lugar de terror. Verónica sabía que había abierto una puerta que no debía, y ahora, la oscuridad la había invitado a su mundo, un mundo del que no había escapatoria. Verónica era una chava común y corriente, con sueños, ilusiones, amigos y familia. Su vida era tan tranquila como un lago sin olas. No creía en esas cosas de lo sobrenatural. Fantasmas, espíritus, demonios, para ella, todo eso eran inventos de la gente. Pero su manera de ver las cosas estaba a punto de cambiar. La sesión de Ouija era como un reto a su escepticismo, una oportunidad de enfrentarse a lo desconocido. El ático, con su ambiente pesado y lleno de polvo, se convirtió en el escenario perfecto de la invocación. Las velas titilaban, proyectando sombras raras y misteriosas en las paredes. Un grupo de jóvenes, con la emoción pintada en sus caras, se juntaron alrededor de la tabla Ouija, listos para comenzar. Sus dedos temblaban al tocar el puntero, raras y misteriosas en las paredes. Un grupo de jóvenes, con la emoción pintada en sus caras, se juntaron alrededor de la tabla Ouija, listos para comenzar. Sus dedos temblaban al tocar el puntero, llenos de nerviosismo. Las preguntas empezaron, inocentes al principio, pero el ambiente se puso denso, como si les faltara el aire. Y entonces, respondió. El puntero se movió rapidísimo, como nunca antes, deletreando palabras que te helaban la sangre. Un nombre se formó en la tabla, Belial. A Verónica le recorrió un escalofrío por la espalda. Algo no andaba bien, algo iba muy mal. El ambiente se volvió helado, el aire irrespirable, un olor horrible inundó el ático. De repente, una figura fantasmal se materializó ante sus ojos, un ser de pura oscuridad. El pánico se apoderó del grupo. Las velas se apagaron. Gritos desgarradores rompieron la noche. Cuando Verónica abrió los ojos, estaba sola en la oscuridad. Un silencio sepulcral reinaba en el ático. No había ni rastro de sus amigos, solo la tabla Ouija y el puntero, que aún temblaba un poco. Intentó ponerse de pie, pero un dolor agudo le recorrió todo el cuerpo. Un frío glacial emanaba del suelo, calándole hasta los huesos. Su corazón latía a 1000 por hora. Algo la había tocado, marcado con una presencia maligna que la acompañaría para siempre. Desde esa noche, la vida de Verónica se convirtió en un infierno. Sombras bailaban en la orilla de su visión, susurros guturales la atormentaban en la oscuridad. Los objetos se movían solos, las puertas se cerraban de golpe. El espíritu de Belial la perseguía sin descanso, su furia se sentía en cada rincón de su casa. El miedo la consumía poco a poco. Su familia, incrédula al principio, comenzó a presenciar los fenómenos paranormales. La casa se había convertido en una prisión, un recordatorio constante de su terrible error. Desesperada por encontrar una solución, Verónica buscó ayuda en libros viejos, consultó a expertos en ocultismo.
pero nadie parecía tener la respuesta. Cada noche, el espíritu se hacía más fuerte, más amenazante. Sus sueños se convertían en pesadillas reales, donde Belial la atormentaba con visiones de sufrimiento eterno. La desesperación la invadía. ¿Acaso no había escapatoria de esa tortura? Una noche, mientras Verónica estaba sola en su cuarto, Belial se apareció con una furia descontrolada. La habitación se llenó de un olor a podrido, la temperatura bajó hasta un punto insoportable. Los objetos volaban por los aires, estrellándose contra las paredes. Verónica, paralizada por el miedo, cerró los ojos con fuerza, esperando el final. Pero en ese momento de terror extremo, una fuerza interior despertó en ella. Abrió los ojos y, con una voz que no reconocía como suya, desafió al espíritu. Un silencio sepulcral siguió a su desafío. Belial se detuvo en seco, observándola con sus ojos rojos como el fuego. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. «Dime qué quieres», exigió. La voz de Belial, gutural y profunda, resonó en la habitación. «Venganza». El espíritu le reveló una historia de traición y dolor, de un alma atormentada en busca de justicia. Verónica comprendió que para liberarse de su maldición, debía ayudar a Belial a encontrar la paz. El camino hacia la redención de Belial fue largo y peligroso. Cada paso que daba Verónica en ese sendero oscuro estaba lleno de incertidumbre y temor. La niebla espesa y el silencio sepulcral del bosque parecían susurrar secretos olvidados, mientras la luna apenas iluminaba su camino. Verónica se vio obligada a enfrentar sus propios miedos, aquellos que había enterrado profundamente en su subconsciente. Cada sombra en la casa parecía cobrar vida. Cada crujido del suelo resonaba como un eco de sus peores pesadillas. A adentrarse en los rincones más oscuros de su alma. Las experiencias paranormales continuaron, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, Verónica comenzó a entender que estas pruebas no eran meras coincidencias, sino desafíos que debía superar para alcanzar la redención. Pero ahora tenían un propósito. Las apariciones y fenómenos extraños eran manifestaciones de las almas atormentadas que buscaban liberación. Verónica, con cada encuentro, se volvía más fuerte y más decidida a ayudar a Belial a encontrar la paz. Cada prueba superada era un paso más cerca de la liberación. La determinación de Verónica se fortalecía con cada obstáculo vencido, y su valentía se convertía en su mayor arma contra las fuerzas oscuras que la rodeaban. Finalmente, tras meses de lucha, de noches sin dormir y de enfrentamientos con lo desconocido, Verónica logró calmar la sed de venganza de Belial. Su perseverancia y su fe inquebrantable la llevaron a descubrir la verdad detrás de la maldición que atormentaba al espíritu. Verónica logró calmar la sed de venganza de Belial. Con un último acto de valentía, realizó el ritual que liberaría al espíritu de su tormento eterno. La energía oscura que había envuelto la casa comenzó a disiparse. El espíritu encontró la paz y se desvaneció en la nada. La atmósfera pesada y opresiva se transformó en una sensación de alivio y serenidad. Belial, finalmente, pudo descansar en paz. La casa recuperó su tranquilidad, y el ambiente que antes estaba cargado de miedo y desesperación, ahora era un refugio de calma. La luz del amanecer llenó cada rincón, simbolizando un nuevo comienzo. Pero las cicatrices de la experiencia quedaron grabadas a fuego en la mente de Verónica. Aunque la casa estaba en paz, ella sabía que nunca sería la misma. Las marcas de su lucha, tanto físicas como emocionales, serían un recordatorio constante de su valentía y de los horrores que había enfrentado. La historia de Verónica es un recordatorio escalofriante de que existen fuerzas en este mundo que no entendemos, fuerzas que se ocultan en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. Verónica, una joven curiosa y valiente, decidió explorar lo desconocido, sin saber que su curiosidad la llevaría a un destino aterrador. Puertas que es mejor dejar cerradas. La Ouija no es un juego, es una herramienta peligrosa que puede abrir portales a dimensiones desconocidas. Cada movimiento del puntero, cada pregunta formulada, puede ser una invitación a lo desconocido. Verónica pensó que era solo un juego, una forma de pasar el tiempo con amigos,
pero pronto descubrió que había desatado algo mucho más siniestro, liberando entidades que jamás podremos controlar. La curiosidad puede ser tentadora, pero a veces, la ignorancia es nuestra única protección. Las entidades que Verónica liberó comenzaron a manifestarse de maneras inquietantes, moviendo objetos, susurrando en la oscuridad y llenando su hogar de una presencia opresiva. Recuerda las palabras de Verónica. No juegues con fuego si no quieres quemarte. El más allá observa. Espera pacientemente a que cometamos un error. Cada noche, Verónica sentía que algo la observaba, algo que no pertenecía a este mundo. No le des la oportunidad. Cierra esas puertas antes de que sea demasiado tarde. La historia de Verónica es una advertencia para todos nosotros. No subestimes lo desconocido y nunca juegues con fuerzas que no comprendes. La seguridad reside en la precaución y a veces en la ignorancia. Mantén las puertas cerradas y protege tu mundo de lo que acecha en las sombras.